Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su primera clase de la tercera unidad. Es un gusto para mí que se hayan dado cita esta noche. Vamos a compartir el tema. Por favor, me confirman si ahí podemos observar el tema. ¿Alguien me ayudaría leyendo cuál es el tema de esta noche, por favor? Yo le hice los componentes de los ecosistemas. Objetivo: identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, comprender los factores que determinan la distribución de los ecosistemas. Ya, muchas gracias. Listo, entonces el tema que vamos a ver es sumamente sencillo, en el cual vamos a interaccionar. Ustedes van a dar sus ideas, van a hacer sus aportes, ¿sí? ¿Qué es un ecosistema? Miren esta imagen. Básicamente nos indica que habla sobre el medio físico y los seres vivos, ¿sí? Yéndonos un poquito a la historia, en el año de 1930, se estableció dar una clasificación, ¿sí? En lo que se relaciona las comunidades, en este caso, quienes intervienen en las comunidades, los seres vivos, ¿sí? Y el medio físico que los rodea, ¿sí? Entonces me gustaría saber de ustedes qué consideran, de qué se trata cuando hablamos de un ecosistema, qué conocen de ello. ¿Quién desea participar? ¿Mm? Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Hola, hola. Listo, a ver, ¿qué sabemos de los ecosistemas? A ver, vamos a activar la camarita un ratito para por lo menos saber si se encuentran aquí, ¿sí? Listo, gracias, Damaris. Gracias, Lucía, muy amable. Norma, ¿me ayuda con su camarita? Yasmín. Ya, muchas gracias, Norma. Yasmín, solo me falta Yasmín. A ver, chicas. Estamos solo mujeres, vean, qué vaca. A ver, chicas, ¿qué sabemos de los ecosistemas? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué decíamos? Bueno, ya vimos ahí la naturaleza, listo, muy bien. En la naturaleza, ¿qué factores intervienen en la naturaleza? A ver, ¿qué vemos en nuestro diario vivir? Plantas, animales, seres ¿Ya? vivos, organismos. Exactamente, listo. Entonces, me parece que algo dice Antonio Morocho. Bueno, listo, muy bien. Entonces, básicamente es lo que podemos observar nosotros en el ecosistema, sí, todo lo que menciona Damaris. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ecosistema? Que nos dice separar, en este caso, los seres vivos, las comunidades, ¿de qué? Del material físico, de la materia inanimada que nos rodea, ¿verdad? Listo. Nosotros, ¿a qué podemos llamar material físico o también se lo conoce como materia inanimada? ¿Qué será? Lucía, ¿a qué será que nosotros llamamos materia inanimada? A ver, los seres vivos ya sabemos, son los organismos que tienen vida, nos dice Damaris, listo. Pueden ser un perro, un gato, las plantas, ¿verdad? Esos son los organismos vivos, ¿ya? ¿Y cuál será el medio físico que nos rodea? Por ejemplo, ¿qué necesita la planta para poder sobrevivir? ¿De qué se alimenta la planta? De energía solar. Del aire, ¿Ya? del ¿Qué más? agua, El agua, ¿qué más? Uf, del suelo. Del suelo, ¿verdad? Ya, está bien, el suelo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitará?
Algo brillante. sol, que del sol. exactamente, la luz del sol, ¿ya? Entonces, eso básicamente es un ecosistema, ¿ya? Vamos a continuar eso. Sí me gusta que participen, si no me siento solito. Listo, muy bien. Ahora, dentro de este gran ecosistema, ¿qué conocemos? ¿Qué factores intervienen dentro del ecosistema? Miren, aquí tenemos unos factores, ¿sí? Tenemos 4 ecosistemas. Aquí tenemos 3 en esta lámina. ¿Cuáles son esos ecosistemas que vemos aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué ecosistemas podemos observar? ¿Qué tenemos aquí? Desiertos, selvas, bosques, matorrales, Ya, muy bien. costas. Eso, lo que me acaba de mencionar ahorita, desiertos, yo qué sé, montañas, matorrales, lo que me dice, ¿a qué ecosistema pertenece? Al ecosistema, miren, aquí lo estoy señalando. Terrestre. Terrestre, muy bien. Listo. Vámonos por acá. ¿Qué otro sistema encontramos aquí? Acuáticos, Listo, muy bien. ¿Qué otro ecosistema encontramos aquí? Mixtos. mixtos, Ya, muy bien. Entonces, ahí hemos podido ver nosotros 3 ecosistemas, pero nos hace falta uno que prácticamente ha sido elaborado o diseñado de forma manual, en este caso del hombre. Ese ecosistema, ¿cómo se le llamará? Ecosistema artificial. ¿Ya? Entonces, quién me menciona cuántos ecosistemas acabamos de mencionar? 3 y 1, 4. Ya, a ver, ¿cuáles son esos ecosistemas? terrestres, mixtos, acuáticos y bosques, algo así. A ver, tenemos el Y terrestre, los artificial. acuáticos, mixtos y Artificial. ya, muy bien, y Artificial. artificiales, no se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de los ecosistemas terrestres, podemos decir que son aquellos seres vivos que habitan en el suelo, ¿verdad? O cerca de él, o se encuentran en la superficie, ¿correcto? Entonces, este ecosistema terrestre aproximadamente ocupa un 30% de nuestra Tierra, ¿sí? Porque el ecosistema más grande es el ecosistema. ¿Cuál será el ecosistema más grande? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el ecosistema más grande? ¿Qué vemos aquí? Hola, hola. Hola, hola. A ver, ¿cuál será el ecosistema más grande? A ver, vamos a activar la El camarita. acuático, porque el agua representa el 97% Ya, de, el 97% de la cantidad que existe en el planeta Tierra. exactamente. Ya, Ya me aprendí. Muchas gracias. Listo, entonces continuamos acá. Listo, mira. Entonces, lo que menciona Damaris es correcto, ¿no? En el ecosistema terrestre nosotros nos vamos a encontrar con distintas zonas. Ya algunas ya las mencionamos. ¿Cuáles son? Por ahí decía el desierto, tenemos las selvas, los bosques, los matorrales, las sabanas, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Los tundras, también se los conoce, a otro factor que interviene en el ecosistema terrestre. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar nosotros de los ecosistemas acuáticos o acuáticas. ¿Ya? ¿Cuál será su característica principal? Que nos decía Damaris, el agua, ¿verdad? Pero ahora nosotros en el agua encontramos 2 tipos de agua. ¿Quién me dice cuáles son esos 2 tipos? A ver, ¿cuáles serán esos 2 tipos?
Miren, aquí tenemos incluso los ejemplos. En los ríos, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de agua? ¿Qué sabor? Dulce. Dulce, ¿verdad? Y en los mares, Salada. Salada. ya, muy bien. Entonces, ¿qué hemos encontrado en el ecosistema acuático? Básicamente su característica principal es el agua. Ahora, que existen dos componentes físicos principales, son dos los que acabamos de mencionar. ¿Sí? El agua dulce, que corresponde al ecosistema dulce, dulce acuícola, ¿sí? Y la salada que pertenece al ecosistema marino, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros del ecosistema marino, nos referimos a qué. ¿En dónde nomás encontramos el agua salada? En el mar. ¿Ya? ¿En los, qué más? ¿En los océanos? ¿En dónde más? En los ríos. Ya hay algunos ríos que son de agua salada, ¿sí? En las zonas costeras, allá encontramos este tipo de ecosistemas marinos, ¿listo? Ya, y cuando hablamos en este caso de los ecosistemas dulceacuícolas, los encontramos ¿en dónde? En los lagos, en los estanques, en los ríos, en los manantiales, ¿sí? ¿Será que un ecosistema, los manglares, a dónde pertenecerán? A ver, ¿quién conoce un manglar? ¿Quién me dice cuáles son las características? A ver, ¿quién? El manglar no sería terrestre, porque es lodo. A ver, Daniel, analicemos un poquito ese ejemplo que les acabo de dar. A ver, abramos la camarita. Se fueron. En el manglar donde se cogen los cangrejitos, las jaibitas. ¿Ya? ¿Y cómo es el aspecto de los manglares? Usted que vive, Es más lodo, pienso es yo. más lodo. ¿A qué ecosistema pertenecerá el manglar? A ver, Una pregunta. Al río. a ver, a ver, recordemos nuevamente los ecosistemas. Eran 4, ¿verdad? Iniciemos con el primero. ¿Cuál era? Ecosistema Terrestre. terrestre. ¿Será que pertenece al terrestre? ¿El otro cuál tenemos? Acuático. El acuático. No puede ser acuático tampoco, ¿verdad? ¿Cuál es el otro ecosistema? El mixto. El Ah, mix. puede ser mixto. El ¿No? mixto. Ya. Ah, la combinación de las dos cosas. Listo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de los ecosistemas mixtos, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos del ecosistema mixto? Este nos dice que está localizado, vamos a, por así decirlo, como un límite. ¿En medio de qué? En medio del ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Como claro ejemplo tenemos lo que acabamos de mencionar, los manglares, ¿verdad? Sí, ¿qué otro ejemplo será? Los humedales, ¿sí? Entonces, miren qué importante saber a dónde pertenecen cada uno de los factores que hemos mencionado, a qué tipo de sistema, ecosistema, perdón, pertenece. ¿Ya? Ahora, aquí hay uno que no está registrado aquí, pero también lo vamos a mencionar porque sí es importante. ¿Cuál era ese cuarto? Es el ecosistema artificial. ¿Sí? ¿Por qué este ecosistema artificial? Básicamente, este ecosistema ha sido elaborado o fabricado por los humanos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Es decir, que no ha sido creado, en este caso, de forma natural. ¿Sí? Y ha tenido que intervenir la acción o la mano del hombre. ¿Sí? Como ejemplo, aquí nosotros podemos citar los ecosistemas urbanos, los ecosistemas agrícolas o agropecuarios.
¿sí? ¿Por qué? Porque han sido insertados en base, o con base, perdón, a la mano del hombre, ¿verdad? Listo, ¿qué les parece hasta aquí? Ahora, tenemos nosotros en síntesis que es un ecosistema que decíamos que es con el fin de separar el espacio determinado, que es el espacio físico, ¿sí? ¿De qué? De los seres vivos. ¿Quiénes intervienen en los seres vivos? La fauna, la flora y también se ha puesto los hongos, las bacterias, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un espacio físico, básicamente es todo lo que influye para la vida de los seres vivos. Por ejemplo, el suelo, el agua, tenemos el clima, la luz. ¿Ya? Entonces, a esto nosotros lo conocemos como el espacio físico. ¿Ya? Y lo otro decíamos que son los seres vivos, como ¿cuál? La fauna. ¿Ya? ¿A qué representa? ¿Qué es el conjunto de qué? Nos dice es el conjunto de animales. ¿Sí? La flora, el conjunto de todas las plantas. Y pues ya tenemos acá los hongos, las algas y las bacterias. ¿Listo? Entonces, para que tengan un poquito más claro. ¿Ya? Adentrándonos un poquito más a profundidad. A todo lo que acabamos de mencionar en esta lámina de aquí, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con niveles de organización, ¿ya? ¿Y qué encontramos en los niveles de organización? Encontramos seres bióticos y seres abióticos, ¿sí? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de estos seres bióticos y abióticos? ¿Alguien ha escuchado estos términos? ¿Han escuchado ustedes de estos términos? Sí. A ver, qué será el factor abiótico? ¿Qué serán? ¿Qué dicen ustedes? Voy a regresar a la lámina anterior. Me voy acá. ¿Ya? A ver, aquí. Ok. Miren, los seres o factores abióticos prácticamente son los que no tienen No vida. tienen vida. Muy bien. Y los seres bióticos son todos los organismos que tienen vida. Ya, no se van a olvidar de esos términos. Estos son los niveles de organización. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de los seres abióticos, ya decíamos que es un conjunto complejo determinado que ayuda al control de la vida, ¿sí? Prácticamente son los que no poseen vida. ¿Y cuáles son estos que no poseen vida? Ya tenemos el sol, tenemos el aire, el viento, las rocas, los suelos, el agua, las nubes, los gases. Todo eso son los que intervienen en el nivel de organización o factores abióticos, ¿sí? Vamos a ver más detalladamente. Acá tenemos un ejemplo. Miren, tenemos la luz. ¿Qué es la luz? Prácticamente si no hubiese luz en la Tierra, no habría vida, ¿verdad? No habría esta energía del sol que necesitamos para poder vivir. De hecho, las plantas necesitan de luz para poder alimentarse, ¿sí? ¿A través de qué se alimentan las plantas? ¿Quién sabe? ¿A través de qué se alimentan las plantas? A través de las hojas, Ya. De la energía del sol. de la Eh, raíz. Exactamente, ¿verdad? Bueno, se alimentan a través de la raíz, también de la energía de la luz solar. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama Síntesis. fotosíntesis. Muy bien. Listo. ¿Qué sabemos de...? Bueno, no me voy a desviar del tema. Vamos a lo que estamos. Listo. Acá tenemos el agua. ¿Este es otro factor biótico o abiótico? ¿Qué dicen ustedes? Abiótico. Ah, Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué nos decía Damaris? Que cubre las 3/4 partes del planeta Tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y se distribuye en dónde? En los mares, en los océanos, en las lagunas, ¿verdad? Que conocíamos que había agua dulce y agua salada. Muy bien. Acá tenemos la salinidad, ¿sí? Este es un factor ambiental también de gran importancia
¿sí? Y en una buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque no todos pueden vivir, por ejemplo, por eso se puede clasificar los peces, ¿no? De agua dulce y de agua salada. Entonces, la salinidad es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. En este caso, ya saben que en el mar existe sal, ¿no? Vamos a ver, por acá tenemos la variación de la temperatura, ¿sí? ¿A qué se referirá? Aquí nosotros vamos a encontrar dos factores importantes, uno que es la altitud y otro que es la latitud, ¿sí? Es decir, que la temperatura influye en la distribución de los organismos, ¿sí? Hemos escuchado anteriormente estos términos. ¿Qué será esto de la altitud? ¿Qué será? Como su nombre lo indica, altitud. Es un ejemplo. Como decir, ay, Damaris, qué alta que se ve. Qué alta que ha sido en persona. Entonces, a eso nos referimos con la altitud. ¿De qué forma lo medimos? De forma vertical. ¿Sí? ¿Me están poniendo atención? Fueron otra vez. Damaris solo mueve la cabeza. Listo, gracias. Sé que están con vida. Muy bien. Listo. Y cuando hablamos nosotros de la latitud, estamos hablando de qué? De la distancia que indica entre un punto de la superficie de la Tierra y el Ecuador. ¿Sí? Esto de aquí, de la latitud, nosotros lo podemos medir en grados centígrados. ¿Ya? Acá tenemos el aire en el ecosistema, ¿sí? El aire y el ecosistema, ¿cómo se relacionan? Básicamente es el viento, ¿verdad? Es el viento que transporta y dispersa, en este caso ayuda para la vida, al momento que dispersa los granos del polen, de semilla, ¿sí? Y las esporas de las plantas. En este caso, será el responsable del desplazamiento de las nubes, ¿sí? A través de que, bueno, el aire son los gases, lo que nosotros podemos apreciar, bueno, de aquí como las nubes, ¿verdad? Listo. Pero ¿cuál es el responsable del desplazamiento de esas nubes? ¿Qué será? ¿Cuál será? Antonio Morocho, ¿quiere decirnos algo? Listo, a ver. ¿Cuál será el responsable de que esto suceda, del desplazamiento de las nubes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Por qué las nubes se mueven? ¿Por qué? Por el viento. Porque Ya, transportan agua tal vez. ya por el viento nos dice la madre. Sí, las nubes se mueven por el viento, ¿sí? Que es el encargado de transportar y dispersar, ya sea las nubes, ya sea los granos de polen, las semillas, ¿sí? ¿Listo? Tenemos por acá el suelo. ¿Qué sabemos del suelo? Ya sabemos que es una superficie de la corteza terrestre, ¿correcto? Ahora, dentro de esto nosotros conocemos cuáles son las partes, cómo está formado, ¿sí? De qué manera está formado. Nosotros vamos a encontrarnos aquí con los famosos llamados horizontes. Miren, tenemos desde el horizonte 0, el A, el B, el C y el D. ¿Sí? ¿Han escuchado antes ustedes estos términos? ¿Qué serán estos horizontes? ¿Qué serán? ¿Qué serán estos horizontes? A ver. Hola, hola. No son capas. Exactamente, son las capas que encontramos nosotros en el subsuelo. Es una serie de capas horizontales que se desarrollan ¿en dónde? En el interior
del suelo, ¿sí? Ahora, estas se caracterizan por su composición, por su estructura, ¿sí? Por algunas características de estos famosos horizontes, de estas famosas capas horizontales, de ahí su nombre de horizonte, ¿ya? Ahora, nosotros en el horizonte D podemos encontrar la roca madre, ¿sí? Es decir, que no ha sufrido o no, sí, no ha sufrido ningún cambio de descomposición, ¿sí? Lo encontramos en su origen, ¿ya? Más arribita nosotros tenemos el horizonte C. Básicamente estos son fragmentos de meteorización ¿de qué? De la roca madre, ¿sí? Son fragmentos del horizonte D. ¿Ya? Y acá tenemos el horizonte B, que nos dice, en cambio, este horizonte B que tiene sustancias lavadas que han filtrado a través de la capa o del horizonte A, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues básicamente es, acá nosotros ya podemos encontrar en la parte principal superficies de materia orgánica, como pueden ser restos de hojas, troncos podridos, animales muertos, ¿sí? Entonces así tenemos nosotros la distribución de estas famosas capas o llamados horizontes, ¿ya? Capas horizontales se les llama. ¿Listo? Vamos por acá, ¿qué más tenemos? Bueno, hablamos ya de los factores abióticos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre los factores bióticos que decíamos que básicamente son los que están conformados por seres vivos, ¿verdad? ¿Quiénes intervienen ahí? Las plantas, los animales y los hongos. Eso decía la diapositiva anterior, ¿recuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿qué nosotros encontramos o de qué se va a ayudar? Podemos decir nosotros que la biosfera está compuesta eh, por algunos sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas? Aquí los tenemos. Tenemos la atmósfera, tenemos la litosfera, tenemos la hidrosfera, tenemos la biosfera. ¿Sí? ¿Qué necesita básicamente para que pueda haber vida en la Tierra? ¿Ya? Ahora, aquí intervienen organismos, varios organismos, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Decíamos que los animales, ¿ya? Los seres que habitan dentro de él. Por ejemplo, los animales, las plantas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de los animales, ¿sí? Estamos hablando de organismos que son capaces o no de fabricar su propio alimento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los animales serán capaces o no de formar su propio alimento? Hola, hola. Hola. Los Sí, animales no son capaces de formar su propio alimento. Ah, perfecto. No son capaces, por lo tanto, pertenecen a los organismos heterótrofos o también se los conoce como organismos consumidores, ¿sí? Es decir, que ellos necesitan que de otros animales para poder sobrevivir o fabricar su propio alimento, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál será? un tigre. Un tigre, una rana, las vacas, los seres humanos, ¿verdad? Nosotros somos consumidores, ¿ya? Ahora tenemos nosotros otros factores que intervienen en este caso, que son los productores. ¿Cuáles serán los productores? ¿Cuáles serán los productores? Son los organismos que son capaces de generar su propio alimento. ¿Cuáles son esos organismos? Hola, hola. ¿Cuáles son los organismos que son capaces de generar su propio alimento? Autótrofos. Pero, Autótrofos. pero,
¿Cuál sería un ejemplo de un autótrofo? ¿Cuál será un ejemplo? A ver, ¿quiénes decíamos que se pueden alimentar? A ver, les doy una pista. Se alimentan por medio de las raíces, absorben la luz del sol. Ah, las plantas. Claro, Muy ellas se bien. alimentan solas. Está muy Ah, bien ahora las plantas. sí. Entonces, ellos son los productores. ¿Listo? Eh, hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Qué tal les ha parecido la clase? Ya. Nos estamos olvidando de otros factores. Se llaman los, permítanme, me acuerdo. Los que, ¿cómo se llaman estos que se alimentan de materia podrida? ¿Quién me dice? Los gusanos, Mm, bacterias. sí, pero ¿cómo se les llama? Ah, pactotrófocos. Descompone, Descompone trofos. descomponedores. Ay, chicos, me han hecho reír. Dice, entonces esos son los descomponedores, ¿sí? Los que se alimentan de estos animalitos muertos, de troncos podridos, ¿sí? Se llaman descomponedores. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿hay alguna pregunta sobre el tema de clase que te les ha parecido? A ver, abran la camarita un ratito, ¿verdad? Tenemos 4 minutos aproximadamente. Abran un ratito la camarita, me gustaría poderles observar. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal la clase? Tamaris ha pasado riéndose en toda la clase. Listo, chicos. ¿Será de compartir las preguntas de la clase en vivo o no? ¿Qué dice el público? Listo, vamos a compartir las preguntas. Tenemos las preguntas de la clase 3.1. Estamos en la tercera unidad. Ha sido un tema muy divertido. Vamos a ver si han puesto atención. Aquí les quiero ver. Tenemos, dice, es el responsable del desplazamiento de las nubes, por lo que, bueno, es esencial para la distribución del agua sobre la tierra. Distribución del agua sobre la tierra. ¿Será el viento, el aire o el agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el responsable del desplazamiento? ¿Qué decíamos? Tamarito El dijo. viento. Bien, El muy bien. viento. Viento. Acabamos, dice, relaciona los siguientes conceptos. Influye en la distribución de los organismos. ¿Qué A ver, decíamos? Que influye sobre la distribución de los organismos. No, les dejo pensando. Dice, cubre las 3/4 partes de la superficie. ¿Cuál es esto? El agua. Muy bien. Dice, es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. ¿Qué decían? salinidad. Muy bien, la salinidad. Y por último nos queda la temperatura, que influye en la distribución de los organismos. ¿Sí? Aquí hablamos un poquito de la latitud y altitud, ¿recuerdan? Listo, entonces vamos a terminar el intento. Terminamos el intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. No olviden estos pasos, por favor. Listo, y ahí tienen la nota. Ya pueden ingresar a dar las respuestas de las preguntas de la clase en vivo y asimismo para sus compañeros que puedan observar ya que no han podido ingresar a esta clase. ¿Listo? Listo, estimados estudiantes, les agradezco por su participación. Ha sido una noche muy fructífera. Ahora sí ya pueden irse a descansar tranquilos. ¿Listo? Ha sido un gusto. Voy a tomarles una capturita, ¿ya? Sí, abran la camarita un ratito. Gracias. Norma, ¿nos puede ayudar con su camarita? A ver. Eso, muy bien. Y ahora sí vamos a poner una sonrisa colgante, ¿ya?
¿Sí? Ya, gracias, profe. Listo, chicos. No, ya peleé mucho el diente ya. Es un gusto, una linda noche. Nos Chao, chao. vemos. Ya, hasta luego, Lisa. Gracias.